Buenas tardes, hermanos. Les damos la bienvenida de nuevo a nuestra celebración de la Semana Santa, nuestra conmemoración de estos días hermosos del año que Dios nos permite, por medio de todas las conjunciones sociales que se dan, permitir que podamos celebrar esta semana, conmemorar todo esto. Y por eso le agradecemos a nuestro Dios, les damos la bienvenida, les agradecemos que sigan con nosotros, haciendo posible que sigamos reuniéndonos de esta forma, porque sin ustedes, hermanos, pues no tendría sentido hacerlo así. Les agradecemos, hermanos, que estén con nosotros, que se reúnan con nosotros de esta manera. A nuestros hermanos que pertenecen a la congregación, les damos la bienvenida. A los hermanos que nos visitan de otras congregaciones, también les damos la bienvenida donde sea que estén, y a nuestros amigos y familiares que se unen también a nuestras transmisiones, les damos la más cordial de las bienvenidas. Siéntanse muy bienvenidos a este culto y les invitamos que se queden con nosotros hasta el final, no corten la transmisión, únanse con nosotros. Y bueno, vamos a iniciar el culto. Le cedo el micrófono a mi esposo. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, vamos a dar inicio a este culto conmemorativo del jueves de intimidad de esta Semana Santa, y lo vamos a hacer con una lectura preludio del Salmo 42. Esta lectura es una parte de introducción al tema que se va a tratar en el mensaje de esta noche. Salmo 42. Mi alma tiene sed de Dios. Vamos a tener esta lectura de una manera alternada. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanzas del pueblo. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Dios mío, mi alma está abatida en mí. Me acordaré, por tanto, de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas, desde el monte de Mizar. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas, todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Pero de día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo, y mi oración al Dios de mi vida. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Amén. Vamos a cantar el himno 458. ¿Para? En memoria de mí, himno 458. Esto es mi cuerpo que por vosotros es dado.
vamos a tener nuestra oración de invocaciones. Bendito Padre, invocamos tu santísimo nombre en esta tarde. Te agradecemos, Señor, que nos des el privilegio de reunirnos como pueblo tuyo, porque no queremos otra ciudadanía, Señor, más que la de tu reino. Y por eso nos da mucha alegría, Señor, que tú nos llames a ser parte de tu pueblo y que podamos reunirnos como tu pueblo para celebrar tu gran nombre, para celebrar tus maravillas, Señor, para celebrar tus poderosas obras. Señor, bendice nuestra congregación, bendice nuestra unión en estos momentos, Señor, y ayúdanos, Padre, para que tu alabanza sea proclamada en donde quiera que estemos, en cada hogar nuestro, tu alabanza impregne cada hogar. Señor, también te rogamos que escuches nuestras humildes oraciones, que tengas favor de nosotros, Señor, y que nos mires con gracia. Y sobre todo, Señor, danos oídos dispuestos a escuchar tu santísima palabra. Danos oídos sabios, Señor, de manera que quieran escuchar tu mensaje. Y danos inteligencia, Señor, para despertar de nuestro letargo espiritual y así, Señor, poder grabar en nuestras mentes lo que tu Santo Espíritu quiere enseñarnos. Te rogamos que estés con nosotros desde ahora y hasta el final de este culto, Señor. Por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Mirad, bendecid a Jehová, vosotros todos los siervos de Jehová, los que en la casa de Jehová estáis por las noches. Vamos a seguir alabando el nombre de nuestro Dios y lo vamos a hacer con una lectura devocional en el Salmo 111. Lectura devocional en el Salmo 111. Dios cuida de su pueblo. Aleluya. Alabaré a Jehová con todo el corazón, en la compañía y congregación de los rectos. Grandes son las obras de Jehová, buscadas de todos los que las quieren. Gloria y hermosura es su obra, y su justicia permanece para siempre. Ha hecho memorables sus maravillas. Clemente y misericordioso es Jehová. Ha dado alimento a los que le temen, para siempre se acordará de su pacto. El poder de sus obras manifestó a su pueblo, dándole la heredad de las naciones. Las obras de sus manos son verdad y juicio, fieles son todos sus mandamientos. Afirmados eternamente y para siempre, hechos en verdad y en rectitud. Redención ha enviado a su pueblo, para siempre ha ordenado su pacto, santo y temible es su nombre. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Amén. Vamos a seguir alabando el nombre de nuestro Dios y lo vamos a hacer cantando el himno 43. Himno 43, Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso. Santo, 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 Señor omnipotente, siempre labio mío, glorias te dará. Santo, 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 te adoro reverente.
personas, bendita Trinidad. Santo, 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 en numeroso coro, santos escogidos te adoran sin cesar, de alegría llenos y sus coronas de oro rinden ante el trono y el cristalino mar. Santo, 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 la inmensa muchedumbre de ángeles que cumplen tu santa voluntad. Ante ti se postra, bañada de tu lumbre, ante ti que has sido, eres y serás. Santo, 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 por más que estés velado, e imposible sea tu gloria contemplar. Santo, tú eres solo y nada hay a tu lado, en poder perfecto, pureza y caridad. Santo, 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 la gloria de tu nombre vemos en tus obras, en cielo, tierra y mar. Santo, 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 te adorará todo hombre, Dios en tres personas, bendita Trinidad. Todo hombre debe de adorar el nombre de nuestro Dios, que es santo, santo, santo. Vamos a continuar nuestro culto haciendo una lectura devocional en el Salmo 115. Salmo 115. Dios cuida de su pueblo. Aleluya. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria por tu misericordia, por tu verdad. ¿Por qué han de decir las gentes, ¿dónde está su Dios? Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan, tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen, tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan, tienen pies, mas no andan, no hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confía en ellos. Oh Israel, confía en Jehová, Él es tu ayuda y tu escudo. Casa de Aarón, confiad en Jehová, Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Los que teméis a Jehová, confiad en Jehová, Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Jehová se acordó de nosotros, nos bendecirá. Bendecirá a la casa de Israel, bendecirá a la casa de Aarón. Bendecirá a los que temen a Jehová, a pequeños y a grandes. Aumentará Jehová bendición sobre vosotros,
sobre vosotros y sobre vuestros hijos. Benditos vosotros de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Los cielos son los cielos de Jehová, y ha dado la tierra a los hijos de los hombres. No alabarán los muertos a Jehová, ni cuantos descienden al silencio. Pero nosotros bendeciremos a Jehová, desde ahora y para siempre. Aleluya. Amén. Seguimos alabando el nombre de nuestro Dios y lo vamos a hacer cantando el himno 531. Himno 531, Fuente de la vida eterna. La bendición de Jehová es la que enriquece. Vamos a seguir alabando el nombre de nuestro Dios y lo vamos a hacer con una oración de alabanza y gratitud. Oración de alabanza y gratitud. Padre nuestro, en esta hora te damos gracias, Señor, por todas tus bendiciones, Señor, que recibimos de tu mano, Señor. Te damos nuestra alabanza, Señor, y nuestra gratitud a ti solamente, Señor, porque sabemos que tú eres el único digno de recibirla, Señor, porque de tu mano recibimos todo, Señor, todo lo que podemos disfrutar cada día, Señor, desde lo más simple hasta lo más complejo, Señor, todo viene de tu mano, Señor. Y nosotros, Señor, no tenemos más que vivir agradecidos contigo, de reconocer tu gran poder, Señor, tu sabiduría. Y alabamos tu nombre, Señor, en esta hora, acompañados de nuestros hermanos desde sus casas, Señor. Te alabamos, Señor, y bendecimos tu nombre, Señor. Te rogamos también que nos ayudes, Señor, para que esta alabanza pueda ser grata a tu presencia, Señor, y que quites cualquier cosa, Señor, que nos impida estar atentos a tu palabra, escucharte, Señor, a través del mensaje de tu palabra y seguirte dando la gloria y la honra, Señor, con la lectura de tu palabra, Señor, con las alabanzas que cantamos a tu nombre, Señor. Te lo pedimos y te damos las gracias, Señor, por tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros,
porque es un pueblo de dura cerviz, y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por tu heredad. Vamos a cantar, hermanos, el himno 590. Himno 590. Hay un alma que va por el valle. Cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. Las gotas de sangre que cayeron de la buena cruz. Quien responde, yo soy el que vaga por un valle desierto y sin luz. Tengo sed de sentir en mi alma las caricias de Cristo Jesús. La sombra es un alma cabrina, va gimiendo de sed y dolor, va llorando su negra desdicha por el valle del mundo traidor. Quien responde, yo soy el que vaga por un valle desierto y sin luz. Tengo sed de sentir en mi alma las caricias de Cristo Jesús. Va buscando la fuente de vida, quien le quiere ayudar a llegar. Pobrecita del alma perdida, fatigada de tanto pecar. Quien responde, yo soy el que vaga por un valle desierto y sin luz. Tengo sed de sentir en mi alma las caricias de Cristo Jesús. Que gimes y lloras, hoy te encuentras al pie de la cruz. Ya no dejes pasar otras horas, haz tu entrega al divino Jesús. Quien responde, yo soy el que vaga por un valle desierto y sin luz. Tengo sed de sentir en mi alma las caricias de Cristo Jesús. Que sabemos que sin Dios somos almas perdidas que van errantes. Vamos a hacer nuestra oración de confesión y arrepentimiento. Señor, la carga de nuestro pecado es gigantesca, Señor. Nosotros que hemos decidido seguirte, Señor, nos pesa la vergüenza de que, aunque te seguimos, Señor, no te seguimos de manera perfectamente fiel. Y por eso nos arrepentimos, Señor. Nos arrepentimos pensando en lo que acabamos de cantar, Señor. Nosotros somos esa alma que vaga por los valles, donde no hay sustento para el alma. Pues sabemos, Señor, que tú
nos has creado para ti. Nuestra alma vagará eternamente vacía si no descansamos en ti. Por eso, Señor, venimos a descansar en ti. Venimos a darte la gloria, la alabanza, para que perdones nuestros pecados, Señor. Porque nuestra gratitud, nuestra alabanza es esta, Señor. Estamos arrepentidos de nuestros pecados, que no queremos servir más a nuestros cuerpos, ni servir mucho menos a Satanás y a sus engaños. Queremos servirte a ti, Señor. Queremos honrarte a ti. Queremos darte la gloria que mereces. Y por eso, Señor, te rogamos que nos des un corazón arrepentido, que nos des un corazón dispuesto a seguirte hasta las últimas consecuencias. No nos permita, Señor, que caigamos las desdichas del pecado, siguiendo nuestras pasiones, siguiendo nuestros corazones. Permítenos seguir a tu Hijo Jesucristo, Señor. Sánanos de este terrible mal que es el pecado, y ayúdanos, Señor, todos los días a volver a ti. Te lo rogamos por nuestro Señor Jesucristo. Amén. No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Vamos a hacer, hermanos, nuestra lectura bíblica en el libro de Lucas, capítulo 22. Lucas, capítulo 22. Le vamos a dar lectura del versículo 1 al 30. Lucas 22, del 1 al 30. Institución de la Cena del Señor. Vamos a hacer esta lectura de una manera alternada. Estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua. Y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle, porque temían al pueblo. Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Y éste fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero. Y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan, diciendo: Id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron: ¿Dónde quieres que la preparemos? Él les dijo: He aquí, al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare. Y decid al padre de familia de esa casa: el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, preparad allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa, y con él los apóstoles. Les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros. Porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio, diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera,
Después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Mas he aquí, la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. La verdad del Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero ay de aquel hombre por quien es entregado. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí quién de ellos sería el que había de hacer esto. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque, ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo, pues, os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Amén. Vamos a continuar nuestro culto, lo vamos a hacer cantando el himno 461, obediente a tu mandato, himno 461. Y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Obediente a tu mandato, participa hoy tu fe de la cena y con gozo la recibe nuestra fe. Tu dolor en el Calvario y tu pena el gran amor, anunciamos en tu nombre, amantísimo Señor. Recordamos la tristeza que afligió tu corazón y la copa de amargura que por todo pecador en el Gólgota muraste, despreciando tu dolor. Te pedimos que fervientes te sigamos con valor. Gracias, oh Jesús, te damos, los que unidos en tu amor, tus mercedes disfrutamos, tu clemencia y tu favor. Tuya fue la cruz, más nuestra es la dicha y es la paz. Tuya sea la gloria toda, tuya por siempre jamás. Vamos a continuar nuestro culto y lo vamos a hacer con una lectura bíblica en el libro de Lucas capítulo 22. Lectura bíblica en el libro de Lucas capítulo 22. Vamos a dar lectura de los versículos 39 al 46. Versículos 39 al 46. Jesús ora en Getsemaní. Y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron.
Cuando llegó a aquel lugar, les dijo: orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Amén. Dispongamos, hermanos, nuestras mentes, nuestros corazones, para escuchar la predicación de la palabra de Dios que está a cargo del hermano Julio. Hermanos, seguimos conmemorando la Semana Santa. En esta ocasión llegamos al día jueves que tradicionalmente es conocido como jueves de intimidad, porque el Señor Jesucristo ya no hace ningún acto público, sino que vamos a decirlo así, se retrae a solamente tener un acto litúrgico con sus discípulos más estrechos, porque sabemos que el Señor Jesucristo tenía varios discípulos. Incluso ayer que leíamos la historia de Betania, vemos que el Señor Jesucristo tenía discípulos en Betania, pero no eran los más cercanos, no eran los que posteriormente serían llegados a conocer como los apóstoles, es decir, los enviados. Así que aquí el Señor Jesucristo congrega a sus 12 discípulos más cercanos y los reúne en el aposento alto que leímos hace un momento para celebrar la Pascua. Esta celebración es extremadamente importante para los judíos, así que este es un momento extremadamente solemne para los discípulos del Señor Jesús y para el mismo Señor Jesús. Vamos a iniciar nuestra meditación de esta noche y vamos a iniciarla leyendo el Salmo número 9. Salmo número 9. Les invito a que busquen en sus Biblias el Salmo número 9. Le vamos a dar lectura. Yo le voy a dar lectura en voz alta y ustedes en sus casas sigan con la vista poniendo atención a cada detalle de lo que la palabra de Dios nos menciona, porque cada lectura que es puesta aquí, hermanos, tiene algún propósito. No piensen que son lecturas aleatorias tomadas de la Biblia. Todas tienen un propósito. Así que les invito a que pongamos atención, pongamos toda nuestra mente en escuchar lo que la palabra de Dios dice. Salmo número 9, y dice la palabra del Señor: Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón, contaré todas tus maravillas, me alegraré y me regocijaré en ti. Cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Mis enemigos volvieron atrás, cayeron y perecieron delante de ti, porque has mantenido mi derecho y mi causa, te has sentado en el trono juzgando con justicia. Reprendiste a las naciones, destruiste al malo, borraste el nombre de ellos eternamente y para siempre. Los enemigos han perecido, han quedado desolados para siempre, y las ciudades que derribaste, su memoria pereció con ellas. Pero Jehová permanecerá para siempre, ha dispuesto su trono para juicio. Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Jehová será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. En ti confiarán los que conocen tu nombre. Por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Cantad a Jehová, que habita en Sión, publicad entre los pueblos sus obras, porque el que demanda la sangre se acordó de ellos.
no se olvidó del clamor de los afligidos. Ten misericordia de mí, Jehová, mira mi aflicción que padezco a causa de los que me aborrecen. Tú que me levantas de las puertas de la muerte, para que cuente yo todas tus alabanzas en las puertas de la hija de Sión, y me goce en tu salvación. Se hundieron las naciones en el hoyo que hicieron, en la red que escondieron fue tomado su pie. Jehová se ha hecho conocer en el juicio que ejecutó. En la obra de sus manos fue enlazado el malo. Los malos serán trasladados al Seol, todas las gentes que se olvidan de Dios. Porque no para siempre será olvidado el menesteroso, ni la esperanza de los pobres perecerá perpetuamente. Levántate, oh Jehová, no se fortalezca el hombre, sean juzgadas las naciones delante de ti. Pon, oh Jehová, temor en ellos, conozcan las naciones que no son sino hombres. Amén. Señor y Padre, te damos muchas gracias como siempre te agradecemos, Señor, por el honor que significa leer tu palabra. Es verdaderamente un honor, Señor, un privilegio que nosotros podamos escuchar o leer tus palabras, dadas a tus profetas, y que todavía tantísimos años después tú sigas haciendo eco de estas mismas palabras en nuestros corazones. Te agradecemos, Señor, porque nos sentimos verdaderamente privilegiados y honrados. Solamente queremos pedir, gran Padre, que nos ayudes, que tu misericordia llegue a nosotros, permitiéndonos aprender lo que tu palabra, Señor, nos está enseñando. Ministra a través de tu Espíritu, Señor. No permitas que yo contamine tu sagrado mensaje. Quita de mí cualquier estorbo, Señor, que pudiera empañar tu mensaje, y permite que cada corazón que escucha tu palabra sea convertido por medio de la predicación de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesucristo te lo rogamos, buen Señor. Amén. Ahora, hermanos, les invito a que vayamos al Evangelio del apóstol Juan, capítulo 17. Evangelio del apóstol Juan, capítulo 17. Y ahí vamos a continuar leyendo la historia que hace un momento dejamos, vamos a decirlo así, en suspenso. El Señor Jesucristo está orando en Getsemaní. Y la oración que los demás evangelistas mencionan es una oración muy corta, donde el Señor Jesucristo menciona que si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú quieres, Padre. Y esto, hermanos, es una oración muy penetrante, la verdad, muy penetrante, porque nos deja ver la condición espiritual en la que estaba el Señor Jesús, la condición emocional sobre todo en la que estaba. Y era una condición emocional pero tan aguda, tan penetrante, tan profunda, que el evangelista Lucas, por eso quise que leyésemos al evangelista Lucas, nos narra que el Señor Jesucristo padeció tanta angustia en ese momento que él sudaba como gotas de sangre. Esta es una condición médica que sinceramente no recuerdo su nombre, pero es una condición médica que viene de una angustia inmensa, y se ha documentado que este tipo de mal, vamos a llamarlo así, de enfermedad o de condición fisiológica, es derivado para personas que saben que la muerte viene pronto. Para condenados a muerte se ha documentado esta condición. Así que el Señor Jesucristo, antes que lo arrestaran, estaba plenamente consciente de que ya su tiempo se había cumplido y que era necesario
que Él padeciese en mano de los hombres. Y en su emocionalidad humana del Señor Jesucristo, Él expresa estas palabras que a nosotros nos deja con un espíritu de asombro inmenso de cómo el Señor Jesucristo afrontó este momento tan crudo. Y podemos recordar, si ustedes recordarán nuestra lectura preludio, fue el Salmo 42, que es un salmo de los hijos de Coré. Este salmo nos dice: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Es una reflexión que hace el salmista, es una reflexión acerca de su condición emocional también. Pero al final del salmo, el salmista como que se regaña. No sé si ustedes lo notaron, pero eso es lo que dice el salmo. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Y en medio del salmo, el mismo salmista dice: pero mi alabanza será de continuo delante de mi Dios, y por las noches será a Él mi oración. Si recuerdan, esto es lo que dice el salmo. De manera que lo que el salmista está expresando, hermanos, es que la solución para su angustia, para su condición emocional tan deprimida, era orar y alabar a Dios. Y eso es exactamente lo que hizo el Señor Jesucristo en Getsemaní. El Señor Jesucristo en Getsemaní fue y oró, cumpliendo a sí mismo lo que Él mismo enseñó. Es decir, nos puso ejemplo de lo que Él mismo enseñó. Si ustedes recuerdan, el Señor Jesucristo una vez enseñó acerca del afán y de la ansiedad en el Sermón del Monte. Y su enseñanza fue acerca de la oración, que la verdadera persona que ha conocido a Dios, su manera de sanar su depresión, su manera de sanar su angustia es a través de la oración en fe, porque allí justamente el Señor Jesucristo enseña, como es muy famoso, enseña el Señor Jesucristo: mirad a las aves de los cielos, mirad los lirios del campo. ¿No ustedes valen mucho más que las aves del cielo y que los lirios del campo? Y si Dios viste así a los lirios del campo, y si Dios alimenta a las aves del cielo todos los días, ¿no hará más con vosotros, hombres de poca fe? Esto, hermanos, es una declaración de fe que muy pocas personas tienen. Porque cuando una persona se deprime hoy en día, su recurso es los medicamentos, su recurso es ir a terapia, pero nunca es buscar a Dios en oración y en fe, de la que nos habló el Señor Jesucristo. Y justamente es lo que hace aquí el Señor Jesucristo. Pero fíjense, hermanos, que el apóstol Juan nos amplía la visión de esta oración que hizo el Señor Jesucristo en Getsemaní. Les invito a que ahora sí lo leamos. Juan capítulo 17, y dice la palabra del Señor: estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a los que les diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese.
He manifestado tu nombre a los hombres del mundo, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, para que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste, que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido. Estos han conocido que tú me enviaste, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Amén. Tengo que confesar que esta lectura a mí siempre me acelera el corazón. No sé cómo expresar lo impresionado que quedo siempre al ver esta lectura, porque las palabras del Señor Jesucristo son extremadamente penetrantes. Sabemos que Él estaba orando y platicando con su Padre, pero el apóstol Juan quiso dejarnos de herencia esta oración para que nosotros entendiésemos cuál es la mentalidad del Señor Jesucristo. Y aquí tenemos un atisbo de la mentalidad divina. Y esto verdaderamente nos deja perplejos al ver la majestuosidad de las palabras del Señor hablando con su Padre. Más allá de todo lo que dice el Señor Jesucristo, que es muy abundante y podríamos pasarnos horas y horas hablando de esto, yo quiero que entendamos dos cosas que el Señor Jesucristo nos enseñó en este pasaje. Les invito a que reconsideren el principio del capítulo.
el Señor Jesucristo empieza a orar y dice: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Fíjense, hermanos, ¿cuántas veces nosotros, y esa es una pregunta muy sencilla de responder, aunque no tiene una respuesta clara, es fácil de responder. ¿Cuántas veces nosotros, hermanos, dedicamos nuestros esfuerzos a cultivar nuestra vida? Déjenme decirles que esto es muchísimo, mucho más de lo que estamos o lo que podemos considerar. Desde que nos levantamos a cultivar nuestra vida. E incluso si dormimos para cultivar nuestra vida. Una persona que no duerme se está muriendo porque es necesario el sueño para mantener la vida. Una persona debe descansar, así que hasta descansando estamos cultivando nuestra vida. Nos paramos y estamos cultivando nuestra vida. Nos levantamos a trabajar y estamos cultivando nuestra vida porque trabajamos para tener algo que comer. Y hacemos muchas cosas para cultivar nuestra vida. Nos bañamos, comemos y hacemos todo para cultivar nuestra vida. Pero todo este esfuerzo, que es muchísimo a lo largo de muchos años, durante mucho tiempo, ¿cuánto más puede cultivar nuestra vida, hermanos? ¿Cuánto más puede garantizar nuestra vida? Y fíjense, hermanos, que aquí el Señor Jesucristo está hablando de algo mucho más superior que cualquier vida humana. Él está hablando de vida eterna, de vida eterna. Hermanos, ¿cuánto dura una vida eterna? ¿Qué costo tendría mantener una vida eterna? Y esto es lo que el Señor Jesús aquí está hablando. La vida eterna. Pero fíjense que la manera en que el Señor Jesucristo enseña que es posible la vida eterna no es a través de un duro trabajo, ni de máquinas que nos hagan que no envejezcamos, ni de las mejores medicinas, ni de las mejores atenciones médicas, nada de eso. Fíjense lo que el Señor Jesucristo nos dice que es necesario para la vida eterna, versículo 3. Lo que es necesario para la vida eterna es conocer a Dios y a Jesucristo, a quien envió. Es decir, que lo que tenemos que hacer para vivir eternamente no es trabajar, es conocer. ¿Se dan cuenta lo que la palabra de Dios nos está diciendo? La palabra de Dios nos está insistiendo en que lo que nosotros hacemos cotidianamente es un desgaste de tiempo. Si nosotros, nada de eso nos ayuda a conocer más y más a Dios. ¿Recuerdan lo que leímos hace unos días en el libro del profeta Isaías, donde el capítulo 55 empieza diciendo el profeta Isaías: ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan? Venid, comprad y comed vino y leche, comprad y comed sin precio, gratis nos lo está dando nuestro Dios. Y nos recrimina el profeta de parte de Dios
nos recrimina que nosotros gastamos nuestro tiempo, nuestro esfuerzo en comprar comida que no sirve para la vida eterna. Nosotros gastamos nuestro tiempo en buscar saciar nuestras necesidades materiales, corporales, pero no estamos haciendo nada para mantener nuestra vida eterna. Y esta vida eterna no necesita comprarse por ningún precio. ¿O recuerdan la historia de ayer, la historia de María y su enorme fe? Hermanos, en otra ocasión nos narran los evangelistas que María llegó el Señor Jesucristo a visitarles. Y María tenía una hermana llamada Marta. Y obviamente cuando llega el Señor Jesucristo hay muchas atenciones que dar, no solamente al Señor Jesucristo, sino a todas las personas que llegan. Y Marta estaba estresada por andar atendiendo a los invitados. Y María no, María fue y se sentó a los pies del Señor Jesucristo a escuchar lo que el Señor Jesucristo estaba enseñando. Y Marta se enojó. Y va y regaña, sí, regañó al Señor Jesucristo y le dice: Señor, ¿no tienes cuidado de que mi hermana no me ayuda con los quehaceres? El Señor Jesucristo, con mucha paciencia, le responde: Marta, María ha elegido un mejor camino que tú. Y eso, hermanos, nos habla de que María estaba ocupada en su vida eterna, pero Marta estaba ocupada en su vida terrenal, en sus quehaceres. Y hermanos, ¿cuánto tiempo le dedicamos a nuestros quehaceres diarios y cuánto tiempo le dedicamos a la lectura de la palabra de Dios o a la oración? ¿Cuánto tiempo, hermanos? ¿Cuánto tiempo dedicamos a estar cuidando de nuestras casas, cuidando de nuestros trabajos, cuidando de nuestras necesidades corporales? Pero ¿cuánto tiempo le dedicamos a la palabra de Dios? Esta meditación es la que tenemos que hacer en esta noche. Y ahora les invito que vayamos a leer a una de las personas que a mí me parece que pudo ser consecuente de una mejor manera con la enseñanza del Señor Jesucristo, al apóstol Pablo, que vamos a leer en su carta a los Filipenses capítulo 3, que vamos a leer de los versículos 1 al 11. Filipenses capítulo 3, desde el 1 hasta el 11. Fíjense, hermanos, lo que vengo diciendo, que el apóstol Pablo es una de las personas que mejor pudo conocer a Dios. Y cada vez que nosotros leemos al apóstol Pablo, en cualquiera de sus cartas nosotros podemos ver el profundo conocimiento que este hombre llegó a tener de Dios. Este hombre no solamente vivió la vida eterna después de la muerte, sino vivió una vida eterna desde aquí, estando en la tierra. Y vamos a ver qué nos dice él acerca de su experiencia personal. Y dice el versículo 1, la palabra de Dios dice: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo
y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Fíjense, hermanos, lo que el apóstol Pablo está enseñando aquí. El apóstol Pablo nos dice su experiencia personal con el conocimiento de Cristo, con el conocimiento de Dios. Él nos dice que antes de conocer a Dios, antes de conocer y encontrarse personalmente con Jesucristo, él consideraba todo esto por ganancia, todo lo que aquí dice. Él fue circuncidado al 8º día, como enseña la ley. Es del linaje de Israel, es decir, es del pueblo santo de Dios, es de la tribu de Benjamín, es hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, llegó a ser tan celoso de la ley que se unió a la secta de los fariseos. En cuanto a celo, llegó a ser tan celoso de su religión que llegó a perseguir a la iglesia para supuestamente mantener su pureza en su religión. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Al apóstol Pablo nadie le podía decir tú estás pecando por esto y por el otro, porque el apóstol Pablo era irreprensible según su religión farisaica. Pero entonces cambia el apóstol Pablo y dice en el versículo 7, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, ahora las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Fíjense, hermanos, lo que el apóstol Pablo está diciendo. Mi reputación, mi condición social, mi estatus económico, todo eso lo he tenido ahora por basura. Lo tengo ahora por basura para ganar a Cristo. Ciertamente todas estas cosas ahora son para mí una pérdida. Las he perdido por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Eso es exactamente lo que el mismo Señor Jesucristo dijo en su oración, hermanos, si recuerdan, en la oración de Getsemaní. El Señor Jesucristo oró de esta forma. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. De manera, hermanos, que lo que el apóstol Pablo está tratando de decirnos es que ni el estatus social, ni la condición económica alta, ni los mejores estudios pueden suplir la condición de estar conociendo a Cristo. Hermanos, no hay nada, absolutamente nada que tenga más valor en este mundo que conocer a Cristo. No hay nada más valioso que conocer a Cristo. Y quiero ser extremadamente enfático en esto, porque muchas personas desprecian el conocimiento de Cristo hoy en día. Y no se dan cuenta que en comparación del conocimiento de Cristo, todo es basura, dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo a escribir estas palabras. Todo en comparación de conocer a Cristo es basura.
basura. No hay nada que se compare a las riquezas de conocer a Cristo. Porque la única manera de sustentar nuestra eternidad es a través del conocimiento de Cristo. Nosotros hacemos de todo para sustentar nuestra vida, de todo. Buscamos estatus económico, buscamos estatus social, buscamos estudiar para tener un mejor futuro como nos enseñan, pero el único verdadero futuro que nos debería de interesar, hermanos, es el futuro después de la muerte. Y yo les pregunto en esta noche, hermanos, ¿cuántos de nosotros estamos buscando a Cristo, buscando conocer a Dios y a Jesucristo? ¿Cuántos de nosotros estamos teniendo el tiempo para conocer a Cristo? Porque ese tiempo que dediquemos a conocer a Cristo es el tiempo que verdaderamente va a ser recompensado. Porque la única recompensa que vamos a tener de nuestro trabajo, de nuestro sudor, es que algún día vamos a descansar en el polvo, porque polvo somos y al polvo regresaremos. Esa es la única recompensa que vamos a tener de nuestro esfuerzo por cultivar nuestra vida. Es la única recompensa que vamos a obtener de todo esto. El único beneficio que vamos a obtener de trabajar duro, de estudiar duro, de hacer los quehaceres, el único beneficio que vamos a obtener es una tumba. Pero si buscamos a Cristo, si queremos conocer a Cristo, si le buscamos, y ciertamente Él no está lejos de nosotros para conocerlo, porque Él está tan cerca como abrir una Biblia, como hacer una oración y conocerle más y buscarle más y más en esas páginas maravillosas de su palabra. Cuando nosotros conozcamos a Cristo, nuestra recompensa va a ser eterna. Nuestra recompensa no va a ser volver a la tumba, volver al polvo, sino levantarnos para la eternidad. Esa es la recompensa que tiene aquel que ha entregado su vida a Jesucristo. Les invito también, hermanos, que vayamos a considerar las otras palabras del apóstol Pablo, pero ahora los colosenses. La siguiente carta del apóstol Pablo después de los filipenses, la carta a los colosenses, capítulo 2, vamos a leer del versículo 1 hasta el 10. Dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios, palabra de Dios, dice: porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias.
Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Hermanos, este es uno de los fundamentos de la fe cristiana. Fíjense lo que dice aquí el apóstol Pablo: y vosotros estáis completos en él, versículo 10. Vosotros estáis completos en él, en Jesucristo. No hay nadie más que pueda completarnos, que pueda hacernos plenos, que pueda llenar nuestra totalidad, hermanos. Solo Cristo puede. Solo Cristo puede satisfacer el alma plenamente. Solo Cristo puede alimentar el alma eternamente. Solo Cristo tiene el poder para sustentarnos. Y eso, hermanos, es lo que el apóstol Pablo también refiere como los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Versículo 3. ¿En quién están escondidos todos estos tesoros? Versículo 2. En Cristo. En Cristo y el Padre, Dios el Padre. Hermanos, si nosotros conocemos a Dios, si nosotros conocemos a Cristo, entonces nosotros estamos llenos de tesoros de sabiduría y de conocimiento. Todos los tesoros, toda la sabiduría, todo el conocimiento que podamos pretender están escondidos única y exclusivamente en Jesucristo y en su Padre. Y nosotros estamos completos en Él. No necesitamos nada más. No necesitamos buscar fuera de Cristo. No necesitamos conocer a nadie más. Solo a Cristo. Solo a Cristo. No necesitamos tener relación con absolutamente nadie más que con Jesucristo. Solo con Él tenemos que relacionarnos para encontrar la satisfacción eterna de nuestra alma. No hay nadie que pueda prometer este gran pacto. Solo Cristo puede. Ustedes recordarán que leímos la historia del nuevo pacto. La historia del nuevo pacto. Dice la palabra de Dios que el Señor Jesucristo llegó a comer la Pascua con sus discípulos. Y el Señor Jesucristo, en lugar de conmemorar simple y sencillamente el antiguo pacto, el pacto de la Pascua, celebró un nuevo pacto. Y eso es lo que hoy conocemos como su Eucaristía, como la Santa Cena, el gran sacramento de la Santa Cena del Señor Jesucristo. Y esto, hermanos, esto es un nuevo pacto. Un pacto que no tiene que ver con rituales. Un pacto que no tiene que ver con religiosidad hueca y vana, sino que el pacto del que el Señor Jesucristo está hablando aquí es el mismo de su oración: conocer a Dios. Y fíjense que eso es lo que dice el profeta Jeremías: en aquellos días haré un nuevo pacto con vosotros, no como el pacto que hice con vosotros en el desierto, porque ustedes invalidaron mi pacto. Ahora el nuevo pacto que haré con vosotros es que escribiré mis leyes en sus corazones y en sus mentes, para que anden en mis caminos. Ese es el nuevo pacto que hizo el Señor Jesucristo con nosotros, hermanos. Y por eso el apóstol Pablo puede llegar a esta conclusión radical, que todos los tesoros del conocimiento y de la sabiduría están escondidos en Jesucristo y solo en Jesucristo. También les invito que
consideremos las palabras del apóstol Pedro. El apóstol Pedro dice en su segunda carta, capítulo 3, le voy a dar lectura rápido, hermanos. Dice: pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles, en paz. Y tened entendido que la paciencia del Señor, de nuestro Señor, es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Fíjense que el apóstol Pedro nos habla aquí de que nos mantengamos firmes, no sea que nos vaya a sorprender la venida del Señor Jesucristo siendo flojos y no tomando en cuenta sus recomendaciones de velar y ser fieles hasta la muerte. Esto es lo que nos está hablando el apóstol Pedro. Y luego nos dice que la manera en que eso va a llevarse a cabo en la vida del cristiano es que nosotros conozcamos más a Jesús, conozcamos más a Cristo. Y esto, hermanos, es a través de su palabra. Fíjense lo que aquí en el versículo 15 nos empieza diciendo el apóstol Pedro. Como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, de las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Lo que el apóstol Pedro está implicando aquí es que la única forma de que nosotros podamos conocer a Cristo es a través de su palabra, es a través del conocimiento de su palabra, y por eso nos refiere a las palabras del apóstol Pablo. Y nos dice que el apóstol Pablo ha enseñado acerca de todas estas cosas, pero algunas son difíciles de entender, dice el apóstol Pedro. Pero esto es difícil de entender para los indoctos y los inconstantes, que tuercen las escrituras para su propia perdición. De manera que aquí tenemos una clara advertencia de parte de la palabra de Dios, hermanos. Y la advertencia es que nosotros no podemos ser indoctos e inconstantes respecto a la palabra de Dios, sino que debemos buscar siempre aprender más y más de la palabra de Dios y ser constantes en la búsqueda de sabiduría en la palabra de Dios. Muchas personas, hermanos, no entienden esto. Muchas personas piensan que solamente porque en la mañana abrieron su Biblia y la leen, porque van al templo y la leen ahí la palabra de Dios, ya están cumpliendo. No, hermanos, lo que la palabra de Dios nos enseña es que debemos ser doctos en la palabra de Dios. Debemos ser constantes en el estudio de la palabra de Dios, o como enseña el libro de los Salmos, meditar en la palabra de Dios constantemente, que nunca la meditación de la palabra de Dios sea parte de nosotros, que día y noche estemos hablando, pensando, meditando en la palabra de Dios. Esto no es imposible, hermanos. Esto es lo que verdaderamente pasa en la vida de un verdadero cristiano. Si usted no ha experimentado esto, le invito a que considere estas palabras. Hermanos, no podemos ser indoctos, no podemos ser inconstantes en la palabra de Dios.
Porque en el momento en el que nosotros dejemos de pensar en la palabra de Dios, es en el momento exacto en el que Satanás nos empieza a engañar con sus mentiras. En el momento en el que nos apartamos de la palabra de Dios, nosotros empezamos a ser seducidos por nuestras propias pasiones y vamos directito al pecado. Y no podemos dejarnos vencer por el pecado, hermanos. Por lo tanto, esta advertencia es importantísima. Seamos doctos. Busquemos aprender más y más de la palabra de Dios. Deberíamos ser doctores en la palabra de Dios, no indoctos, hermanos, no ignorantes de la palabra de Dios. Debemos estudiar la palabra de Dios con saciedad. Debemos buscar siempre sabiduría en la palabra de Dios, más y más, más y más. Y por último, hermanos, les voy a invitar que consideremos las palabras del profeta Jeremías, capítulo 9, 2 versículos nada más, que les invito a que consideremos finalmente y escuchen con atención, por favor, lo que dice el profeta Jeremías de parte de Dios. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Hermanos, es absolutamente clara aquí la palabra de Dios, no tenemos que decir mucho más. Alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme. En entenderme y conocerme. Entender a Dios es el mayor de los privilegios que podemos tener en la vida. Es la mayor gloria que podemos alcanzar, conocer a Dios. Y por eso el apóstol Pablo, el apóstol Pedro son personas tan reconocidas en la historia, porque ellos nunca tuvieron un título de los títulos modernos de las grandes universidades. Nunca tuvieron un reconocimiento público de ser las personas más eminentes en un área del conocimiento científico. No, tampoco se les conoció a ellos como personas, como grandes empresarios, grandes negociadores. Nunca, hermanos, se les reconoció por eso, sino que se les reconoció, la historia los guardó para la posteridad, simple y sencillamente porque estos hombres aprendieron quién es Dios y lo predicaron. Y esta es la mayor gloria que podemos recibir. Nunca nadie recibirá más gloria que esta. Nunca nadie recibirá más gloria que esta, hermanos. Entendamos esto de conocer a Dios. Ni nuestras riquezas, ni nuestra fuerza, como dice aquí, ni nuestra sabiduría son gloria delante de Dios. No se alabe el sabio en su sabiduría, ni el valiente en su valentía, ni el rico en sus riquezas, sino alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Amén. Bendito Señor, te alabamos y te glorificamos en esta hermosísima noche. Gracias, Señor, por tu hermosa palabra. Gracias, Señor. Solamente te rogamos, Padre, que te podamos conocer más y más, aprender más y más de tu santísima palabra y llegar a un profundo conocimiento tuyo. Permite, Señor, que te conozcamos. Permítenos, Señor, conocerte más y más, amarte más y más, Señor, y llegar hasta tu gloria, sabiendo, Señor, de que no tenemos más que pensar, porque ya te conocimos, porque ya te conocemos. Señor nuestro, apiádate de este pueblo que se ha unido de esta manera, porque así como decía el apóstol Pablo, aunque estamos ausentes en el cuerpo, no obstante, en espíritu estamos unidos.
Y en esa unión, Señor, te rogamos que nos ayudes en cada uno de nuestros hogares a que el conocimiento de tu palabra abunde más y más. Señor, repetimos la oración de tu Hijo. Santifícanos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Y te lo rogamos en el sagrado nombre de aquel Salvador que hizo esta oración, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Damos gracias a nuestro Dios por su palabra predicada. Vamos a continuar nuestro culto y lo vamos a hacer cantando el estribillo 471. Estribillo 471. Lléname, Señor. Como el ciervo brama por las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Batería baja. Hermanos, de recoger nuestras ofrendas. Les seguimos invitando para que puedan recoger sus ofrendas en sus hogares.
Vamos a consagrar las ofrendas. Padre nuestro, gracias te damos nuevamente, Señor, porque permites que cada uno de mis hermanos, Señor, dispongan, Señor, sus ofrendas para el engrandecimiento de tu obra. Te pedimos que sean usadas con este propósito, Señor, que sean bien administradas, Señor, y también que nos ayude, Señor, para que con esos recursos, Señor, también nosotros podamos ayudar a otros hermanos, a nuestro prójimo, Señor, que está en necesidad. Te rogamos por todos tus hijos, Señor, para que no nos falte nada, Señor, que sabemos que así es, pero nos ponemos en tus manos, Señor, para que seas tú quien suplas todas nuestras necesidades, Señor, conforme a tu santa y divina voluntad. Te lo pedimos por tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Vamos a seguir alabando a nuestro Dios y lo vamos a hacer con el himno 362. Himno 362. Quiero de Cristo más saber. Conoceremos y procederemos en conocer a Jehová. Hermanos, aprender cada día más de nuestro Señor Jesús. Vamos a terminar nuestro culto y lo vamos a hacer con la última oración y el Padre Nuestro. Glorioso Señor nuestro, a ti levantamos nuestras oraciones y solo a ti te cantamos, solo a ti, Señor, te glorificamos y solo a ti te rogamos, Padre. Bendito Señor, todo este culto es para honrarte, solo a ti, exclusivamente a ti, Señor, quien eres tan bueno y misericordioso, quien tiene el poder, el único que tiene el poder. Señor nuestro,
Reconocemos tu grandeza en esta hora, reconocemos tu superioridad y entregamos nuestras voluntades a ti, Señor, para que tú hagas lo que quieras con nosotros. Bendito Señor, te agradecemos todas tus misericordias, te agradecemos todas tus bondades, te agradecemos que nos sigas uniendo en espíritu en nuestras casas. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a que sigamos sirviéndote, a pesar de que no podamos asistir a los templos, que podamos seguir honrándote, Señor, y glorificándote. Cuídanos, Señor, cuídanos donde quiera que estemos, protégenos del mal, protégenos, Señor, no permitas que hagamos mal, que hagamos pecados, Señor. Ayúdanos, Señor, ayúdanos, porque solo tu ayuda nos puede restaurar. En nombre de Jesucristo te agradecemos todo, te entregamos nuestras peticiones y bendecimos tu gran nombre. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. Hermanos, pues como avisos les damos la invitación a que si ya tienen sus grabaciones para el día de mañana, por favor háganosla llegar ahorita, justamente ahorita, para que las incluyamos en el culto de mañana. Esto no es, hermanos, que seamos muy exigentes, sino es por cuestión de la tecnología, así que lamentablemente tenemos que sujetarnos a ella para poder seguir haciendo nuestros cultos, así que les invitamos que si ya tienen sus participaciones, nos las hagan llegar ahorita. Y hermanos, les agradecemos que sigan orando por nosotros, que nos sigan bendiciendo de esta manera. Tenemos mucho trabajo últimamente, pero le damos muchas gracias a Dios de que nos ha tomado por dignos de tomar este trabajo, y les agradecemos a ustedes que oren por nosotros, porque es un trabajo difícil, pero no porque sea difícil no quiere decir que no lo disfrutemos, sino que es un trabajo verdaderamente glorioso, y por eso le agradecemos a nuestro Dios, les agradecemos a ustedes, que repito que si no fuera por ustedes, si no fuera porque ustedes nos están acompañando, esto no sería posible. Así que muchísimas gracias, hermanos. Les seguimos invitando para el culto de mañana. Mañana es a las 2 de la tarde de manera extraordinaria para celebrar para conmemorar la crucifixión del Señor Jesucristo. Y el domingo sí es para celebrar la resurrección del Señor Jesucristo a las 6 de la mañana también de manera extraordinaria. Esto lo hacemos solamente una vez al año, hermanos, así que no es un sacrificio grande, ni hacer un culto a las 2 de la tarde, ni tampoco hacer un culto a las 6 de la mañana. Así que les damos muchas gracias, les seguimos dando muchas gracias por acompañarnos, y les seguimos rogando que nos acompañen en nuestras siguientes actividades. Domingo a las 6 de la mañana, mañana viernes a las 2 de la tarde, por favor, reúnanse con nosotros. Hermanos, quedan cordialmente invitados. Inviten a más personas si quieren, porque son los días más solemnes del año. Esperamos, hermanos, nos podamos reunir muchos. Estamos acostumbrados a que en el templo, cuando son estos días, son los días en los que se llena el templo, los que más personas llegan al templo. Así que nos gustaría que eso siga repitiéndose, hermanos. Inviten a más personas, inviten a que se unan a nosotros espiritualmente en estos cultos. No dejen, hermanos, que la palabra de Dios deje de ser predicada. Vamos a seguir trabajando para que el Evangelio del Señor Jesucristo siga siendo pregonado. En el nombre de Él les invitamos, en nombre del Señor Jesucristo les invitamos que se nos unan, y les invitamos a que compartan estas transmisiones. Es todo, hermanos, que Dios les bendiga.